Bueno, pues muchas gracias a todas por su asistencia, su interés, por estar aquí, por hacer las lecturas y por ese compromiso, no nada más de leer, sino también de empezar a experimentar. Le platicaba un poquito a Lisa compartiéndole que estas lecturas de repente las discutía con mi hija en casa y entonces ya no solo se volvía como un tema de individual, sino también ya era parte como de la discusión familiar, ¿no? De la construcción, porque ya también estaba mi esposo, mi hija, y entonces ya era como un pequeño círculo de debate que se hacía. Entonces, bueno, esta es nuestra primera sesión. Y antes de comenzar, bueno, pues quisiera como recordarles estas bases fundamentales que nos llevan pues a tratar de entender de qué va la autoconstrucción, ¿no? ¿Cómo estamos considerando este proceso de formación? Y pues primero reconocer antes que nada que cada uno de nosotros, de los que estamos participando en este lugar, pues somos parte del proceso de construcción y de la autoformación de cada una de las compañeras que asiste, que bueno, nadie tiene la verdad absoluta, todas participamos de forma horizontal sin jerarquías, tratando de eliminar estas formas patriarcales muy competitivas, y bueno, la idea es que todas aprendamos y todas enseñemos. Entonces así, bueno, es que en unidad y en consideración a quienes estamos trabajando y compartiendo este espacio, pues les pedimos respetar los tiempos de participación por ronda que se asignen, también respetar las opiniones y los puntos de vista de todas las compañeras y reconocer que tenemos una gran oportunidad de aprender a escuchar y también aprender a dialogar, ¿no? Entonces, bueno, con base en estas reglas del juego, vamos a ponerle así, vamos a pasar al tema que nos toca el día de hoy, que es el recorrido histórico de la lucha y la teoría feminista, ¿no? Entonces, un poco el contenido de la sesión es eh, iniciando con una pequeña presentación, un resumen de estas 5 lecturas que estaban sugeridas o de estas 5 lecturas que se subieron para compartirlas con ustedes. Muy brevemente, porque a lo mejor quizá hubo quienes no pudo hacer las 5 lecturas, simplemente es como una exposición muy breve de qué va cada lectura, como para invitarlas y para que en un futuro, si les interesa, puedan recurrir a alguna de ellas en específico si es que es de su interés. Después vamos a trabajar en la respuesta de las preguntas guía que se compartieron en el prontuario. Y por último, estaríamos cerrando la sesión pues 5 minutos antes de la hora correspondiente para hacer anuncios y concluir. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que es este resumen de estas 5 lecturas que me voy a permitir hacer, no en el orden en el que viene listado en el prontuario, sino más bien desde una perspectiva de lo general a lo particular, porque me parece que si bien son lecturas muy, muy buenas, que en algunos casos repiten la información o digamos, se utiliza la misma información porque estamos hablando de una historia o cómo es que el feminismo se desenvuelve a lo largo de los siglos, pues en algunos casos hay coincidencias, ¿no? Entonces, me voy a permitir ahorita presentar de manera muy general cada una de estas lecturas. Si es de su interés, pueden preguntar o ahondar en alguna de ellas y hacerla con todo gusto, ¿no? Bueno, el primer texto es de Nuria Varela, que se llama Feminismos para principiantes, que es de 2008 y que es un texto muy general, efectivamente, como muy básico para quienes en primera instancia quieren empezar a conocer sobre el feminismo, y tienen todos estos 14 puntos que se enlistan en la diapositiva. La intención de compartirla con ustedes era que pudiéramos leer lo que era la primera ola, la segunda y la tercera ola, que son categorías que están presentes en la historia del feminismo, pero que en algunos momentos no coinciden. En algunos momentos hay divergencias o hay autoras que deciden no recurrir a esta terminología o a estos momentos porque consideran que no es como lo más apropiado, ¿no? Entonces hay quienes los renombran estos espacios, hay quienes algunos eventos los clasifican en una etapa o en otra, pero por lo general hay coincidencias en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, este texto de esta escritora y periodista española prácticamente está bastante interesante por su forma narrativa de exposición, porque está prácticamente contextualizando cada uno de los momentos que potencializan y que generan una respuesta por parte de los grupos organizados de mujeres, y analiza también cuál es el alcance de cada uno de esos movimientos o cada una de esas acciones. Analiza también la personaje, le puse personaje para no utilizar el
el masculino masculino. del lenguaje y los medios o instrumentos a través de los cuales se logran llegar a estos resultados, ¿no? De cada una de estas acciones. El segundo texto que quiero analizar es este de Ana de Miguel, que es una filósofa española, que es del año 2011, y que también, digamos, va narrando de manera muy, muy puntual y muy exhaustiva cada uno de los momentos que caracterizaron la historia del feminismo en Occidente, ¿no? Estamos hablando ahorita, hasta el momento, de la historia occidental del feminismo, y ella no utiliza el tema de las olas, no utiliza esta conceptualización o categorización de las olas, sino más bien lo clasifica como un feminismo premoderno, un feminismo moderno, un neofeminismo que va de los 60 a los 70 y por último el feminismo de la diferencia y las últimas tendencias. Es bien interesante cómo ella incluso empieza a detectar algunas acciones o algunas documentaciones o textos que empiezan a surgir desde 1400. Entonces, bueno, vale la pena echarse un clavado a este texto porque sí, digamos, ofrece un panorama muy, muy puntual y muy acucioso de cómo se fue desarrollando el feminismo, sobre todo en Occidente, ¿no? Obviamente el feminismo premoderno y lo engloban casi siempre durante el proceso de la Ilustración, cuando las mujeres empiezan digamos, a compartir estas ideas de la igualdad de los sexos, los momentos en el Renacimiento en donde se promueve la autonomía, pero sin embargo la mujer siempre queda relegada de estas ideas, ¿no? Siempre es la igualdad y la autonomía, pero para el varón. Entonces, también hay algunos ejemplos aquí que me parecieron muy, muy interesantes de algunas autoras, en donde, por ejemplo, desde el punto de vista católico, Guillermo de Bohemia, pues habla de que la redención de Cristo nunca ha alcanzado a la mujer y que Eva nunca ha sido salvada. Y entonces genera un movimiento de una constitución de una iglesia de mujeres, que obviamente pues tuvo consecuencias por la persecución de la Inquisición. Más adelante, ya digamos, se empiezan a gestar algunos movimientos, sobre todo en Francia, en un proceso prerevolucionario, en donde existen espacios que se le llaman los salones, un movimiento que se le llama preciosísimo, en donde estos salones se vuelven, digamos, espacios de convivencia y de discusión de ideas, no solo para las mujeres, pero empiezan las mujeres a participar. Desafortunadamente no hay como una documentación de estos escritos o de estas ideas por parte de las mujeres, pero sí, por ejemplo, destacan las obras de Molière y de Quevedo que resultan de estas acciones, ¿no? De estos espacios. Entonces, justo como que estos son los elementos que forman la antesala para la Revolución Francesa, en donde prácticamente las mujeres participan de una manera muy importante en la lucha. Y de ahí, digamos, que se empieza a hablar como de todos estos antecedentes o lo que sería la primera ola, en este caso lo llama la autora como el feminismo moderno. Viene también el movimiento sufragista, luego bien analiza lo que es el feminismo socialista, digamos por bases obreras o estas organizaciones de carácter de izquierda, un poco desde el socialismo utópico, desde el socialismo marxista también, y como los movimientos anarquistas o como la izquierda, los movimientos de izquierda casi siempre estuvieron asociados a la reivindicación de la mujer, sin embargo, no ofrecían como estas pautas para que las mismas mujeres pudieran despegar, ¿no? Entonces siempre estaba como el lastre masculino atando y restringiendo el despliegue del potencial feminista para el desarrollo de ideas. A pesar de ello, se mencionan varias autoras dentro del documento que son interesantes para analizar. Posteriormente viene el análisis del neofeminismo de los 60s y de los 70s, en donde ya se traza desde el punto de vista norteamericano el feminismo bajo estas premisas, ¿no? El feminismo liberal, que prácticamente se vuelve la ocupación de los espacios políticos y públicos por parte de las mujeres, sin ir más allá, porque se consideraba que era un tema de desigualdad, más allá de opresión. Entonces, después viene el feminismo radical, que se divide en estas feministas políticas, en donde ellas ponen, digamos, la política en primer lugar que el desarrollo feminista, y por otro lado están las feministas que, digamos, anteponen la lucha feminista sobre la política. Y por último, bueno, ya el feminismo radical, que empieza a transformarse poco a poco en las últimas décadas del siglo XX,
Y bueno, ya estamos hablando de que para finales de los 70 empieza a forjarse estas ideas del feminismo de la diferencia, que ya tienen un componente más del psicoanálisis y de otros componentes no solo políticos, sino también ya con instrumentos más de carácter sociológico, ¿no? Entonces hay dos feminismos muy importantes que destaca la autora, que es el feminismo francés y otro es el italiano, y de ahí se derivan algunos otros feminismos como el feminismo cultural y las últimas tendencias que está habiendo, ¿no? Entonces yo sinceramente este texto me gustó muchísimo, sobre todo para tener este panorama general occidental, muy occidental del norte o muy del hemisferio norte, sobre cómo es que fue desarrollándose este feminismo, ¿no? La tercera lectura es esta ya bastante interesante también, que son Ideas feministas latinoamericanas de Francesca Gargallo, que es una escritora italiana, y que prácticamente ofrece una visión muy crítica de lo que es el feminismo, no solo en Occidente, sino también en América Latina, ¿no? Sobre todo hace mucho énfasis también en el caso latinoamericano. Entonces, prácticamente se dedica mucho tiempo a criticar esta visión del género o este concepto del género como un instrumento que se ha utilizado para desvirtuar el movimiento, digamos que es una categoría que desde su punto de vista se ha utilizado para institucionalizar las demandas feministas y prácticamente hace un muy breve análisis de cómo se desarrolla el feminismo desde la Revolución Francesa, desde 1789, y cómo va, digamos, avanzando poco a poco. Sin embargo, dedica un gran número de páginas ya a definir y reconocer la diferencia y las particularidades del feminismo latinoamericano, porque reconoce que existen algunas categorías que no ocurrieron así ni en Francia ni en Estados Unidos, como el caso de la conquista, ¿no? Que son un tema común a toda Latinoamérica, el tema de la esclavitud africana, las migraciones europeas constantes, estos procesos de minorización de los pueblos indígenas, el catolicismo, también como ya en el siglo XX se vivieron momentos de fascismo, de represión militar, entre otros aspectos que han condicionado y caracterizado la lucha feminista en esta región. Entonces, ella reconoce que el feminismo en la América Latina es un hecho colectivo y que prácticamente ha tenido también una evolución desde los años 70 hasta los 90, que digamos es como el análisis que ella analiza. En los años 70 se caracteriza por esta liberación sexista, en los 80 ya porque es un proceso de movimiento social y de constitución de organizaciones no gubernamentales, de colectivos, incluso de institucionalización. Y por otro lado, ya en los 90 lo identifica con un proceso de un movimiento identitario, ¿no? De reconocimiento de la diversidad sexual, de las preferencias sexuales y sobre todo también del tema del aborto y la maternidad libre. Entonces, ella define que el feminismo latinoamericano debe entenderse como un proyecto político de las mujeres y como un movimiento social, ¿no? Es por un lado político, pero también es un movimiento. Ahora sí, pasamos ya al texto, que era, digamos, como lectura obligatoria para esta sesión, y es este documento de Dora Barrancos, que es esta escritora argentina, esta historiadora, que, digamos, utiliza la plataforma del Colegio de México como un instrumento para la publicación de esta compilación de la historia de los feminismos, que me parece que es muy interesante porque en la introducción hace ella un breve recorrido también de toda esta historia del feminismo occidental, como que para sentar las bases de lo que será el feminismo en América Latina, que divide en muy buenos dos momentos, digamos, o en tres, bueno, divide el texto en tres secciones. La primera tiene que ver con México, Centroamérica y el Caribe, el segundo es el feminismo en América del Sur y la tercera son los feminismos latinoamericanos del siglo XXI, ¿no? Que eso me parece también el gran aporte de esta autora porque las anteriores no necesariamente han abordado el tema del siglo XXI, ¿no? Todavía se quedan como a finales del siglo XX y me parece que esta autora sí complementa ya con esta última sección de qué es lo que ha sucedido pues en las últimas décadas en la región. Entonces, es bien interesante porque ella va desmenuzando el análisis por países, ¿no? A diferencia de algunas de las otras compañeras que es un proceso lineal, Dora Barranco lo que hace es seccionar por región, por país,
y hacer el recorrido histórico desde sus inicios hasta el final, ¿no? Entonces, aquí quiero resaltar el tema de Puerto Rico porque es el primer país, digamos, ya hablando de Lisa y compartiendo la idea con Lisa, pues que desafortunadamente aunque es latinoamericano, pues digamos, jurisdiccionalmente no corresponde a América Latina, sin embargo, hace una muy breve síntesis sobre el movimiento feminista en Puerto Rico. Y bueno, aquí, digamos, el tema de México es también un tema bastante interesante porque retoma cada una de las feministas y de las mujeres que aportaron de una u otra manera desde su pensar, desde su sentir, desde su acción, desde su escritura, pues este proceso de la lucha de las mujeres, que si bien estuvo, digamos, muy influenciada por el hemisferio norte, por sobre todo el feminismo norteamericano, pues también tiene sus detalles, ¿no? O tiene sus elementos bastante interesantes. Digamos, destaca en el caso de Centroamérica el problema de las dictaduras y la participación de las guerrillas de las mujeres como un elemento que detonó prácticamente en los movimientos feministas, ¿no? Y por otro lado, el movimiento revolucionario en Cuba, pues ayudó a que muchas mujeres empezaran a emanciparse o a tratar el tema del feminismo. Sin embargo, pues era todavía, digamos, los 60, los 70, un momento muy masculino o muy machista, en donde a pesar de que era revolución, pues la revolución seguía siendo machista, ¿no? Y que es una de las críticas que también constantemente se hacen, ¿no? Desde el feminismo. Y bueno, por último, quiero compartirles este texto que también es muy interesante, que está muy situado en el tema mexicano, aunque digamos, podríamos equipararlo un poquito con lo que sucede en el feminismo latinoamericano. Sin embargo, Silvia Marcos, esta psicóloga y socióloga de la UNAM, prácticamente hace una mirada socioantropológica de la construcción del feminismo indígena, ¿no? Que es un elemento bastante interesante porque no necesariamente está arraigado en las formas de lucha y de concepción de lo femenino en Occidente y en el mismo México mestizo, por decirlo así, ¿no? Esta autora lo que hace finalmente es hacer una presentación de la cosmogonía Tzotzil, Celtal, Tojolabal o maya, digamos, y presenta una comprensión teórica de la práctica del feminismo desde la práctica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, ella, digamos, como participante de la sexta, pues prácticamente ha tenido mucha experiencia e interacción con las mujeres del zapatismo, y lo interesante de este texto justamente es cómo ofrece una mirada en donde la mujer maya o indígena Tzotzil, celtal, se asume como femenina en una relación totalmente vinculada al varón, ¿no? O sea, una mujer indígena no puede ser solo mujer indígena, sino está vinculada a un varón que no necesariamente es opresor y que no necesariamente es individual, ¿no? En esta cosmogonía, en esta idea de la unidad y de la dicotomía que siempre ha existido en la cosmogonía indígena, finalmente ellas se asumen como mujeres en el momento en el que son también parte de un colectivo que es masculino y femenino, ¿no? Y este feminismo no es tanto en el tema teórico, o sea, no se desarrolla en un tema teórico y de reflexión como en el caso de Occidente, sino más bien es en la práctica, ¿no? Es en el ejercer y tomar el poder, es en el momento en el que estas mujeres se vuelven feministas o se vuelven femeninas o se vuelven mujeres porque están, digamos, ya ejerciendo el control y el poder dentro de la cotidianidad de los quehaceres comunitarios. Entonces, bueno, es una recomendación también esta lectura por su otra visión de lo que es el feminismo desde lo indígena, que rompe, digamos, con esta visión que tenemos muy particular del feminismo como un ente individualizado, ¿no? Como un cuerpo individual, un cuerpo, digamos, relacionado con otros cuerpos de forma individualizada, pero es bastante interesante. También en un inicio hace una presentación muy breve de cómo el feminismo mexicano, pues, digamos, durante los 70s y de los 70s al 90, empieza a consolidarse mediante la formación de colectivos y organizaciones que daban cabida a cualquier tipo de mujer, ¿no? Entonces eran colectivos muy plurales de mujeres, que es algo muy criticado, mujeres intelectuales, clase media, clases altas,
pero también daba espacios, estos colectivos, para la participación popular de las mujeres, ¿no? Mujeres de barrios, mujeres pobres, mujeres marginadas, pero que, digamos, conforme fueron trabajando, se dieron cuenta de esta diferencia o de estas dimensiones de la pobreza y clase social que no necesariamente estaban compartiendo entre ellas, y que entonces empieza a generar rupturas dentro de los grupos. Y bueno, termina justamente con esta formación del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM de 1990, que se caracteriza más que nada como una década en la institucionalización, ¿no? del quehacer feminista. Entonces, bueno, esto es prácticamente de manera muy breve el resumen de las lecturas. Espero que les haya llegado a interesar alguna de ellas y puedan hacerlo. Si las han hecho, pues bienvenidas, ¿no? Y bueno, creo que ya estoy un poquito pasada de tiempo del resumen, pero vamos a continuar ahora con la sección de contestar las preguntas, o de esta dinámica de contestación de preguntas que se les compartieron para poder discutir. Sin embargo, en esta primera parte, en esta primera sección, que la pregunta es de forma esquemática, ¿cómo podría describirse el patrón de desarrollo histórico de las luchas feministas? Me tomé la libertad de hacer una dinámica que digamos, vamos a contestar esta pregunta entre todas. Y entonces para ello les voy a compartir, voy a dejar de compartir tantito, les voy a compartir en el chat la liga de un Jamboard para que nos vayamos prácticamente, nos vayamos todas a esta sección y podamos participar de esta actividad. Entonces, denme un segundito, les comparto aquí el link para irnos al Jamboard. Y bueno, veo que empiezan a unirse. Les voy a compartir de todas maneras, por si no pueden entrar al Jamboard, les voy a compartir la pantalla. Sí, ya ven el... Sí ven mi pantalla del Jamboard. La línea del tiempo, ¿no? Exacto. Ajá. Ok, entonces, bueno, les pido que le den clic ¿cómo se llama? al link, y puedan venir aquí al Jamboard para que puedan, digamos, interactuar con esta plataforma, con esta aplicación. Perla, una duda, solo nos da permiso de ser lectores, está correcto, ¿no? Oh, no, entonces déjenme cambiarle, perdón. Okay. No, está bien. Me ha pasado, por eso lo chequé. Qué bueno que me avises, mil gracias. Editor, sí, porque si no, no van a poder. A ver, entonces se los vuelvo a compartir en el Zoom. Entonces denle clic al segundo link para que ahora sí ya puedan ser editoras. Y ahora sí. Bueno, ¿cuál es la instrucción o cuál es la idea? De que tenemos, por ejemplo, esta línea del tiempo que inicia con el año de inicio de la historia y termina en 1848. Entonces tenemos aquí algunos... bueno, no hagan caso ahorita del aviso de cierre, ahorita vemos cómo lo solucionamos. Tenemos 5 imágenes que la idea es que se puedan colocar, digamos, conforme al momento del tiempo en el que se desarrollaron, ¿no? Entonces, para ello, habría que pues hacer una lectura e indicar dónde es que van. ¿Sí? ¿Quedó clara la instrucción? O sea, como unas piezas de rompecabezas que hay que poner en su lugar. Súper clara, teacher. Pero voy a decir que voy a hacer trampa porque allá Olimpia y Mary Wollstonecraft tienen sus fechas y voy a hacer trampa. Así que yo pido esas dos. No, no es cierto. Bueno, alguien que le ayude a Pilibet. Esa es la idea, ¿no? Que vayamos moviendo ahí. Sí, y bueno, la idea es que también vayan leyendo, pues, como que de qué se trata, ¿no? Claro. Okay. Entonces, quien la mueva puede leer la pieza y decir, bueno, Mary Wollstonecraft de 1792 hizo esto. Ok, entonces Mary Wollstonecraft en 1792 en Inglaterra
Mientras en Francia se estaban rompiendo todo juntas, ella escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer y fue clave para superar para señalar e intentar superar la subordinación femenina en el acceso a la educación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ay, la pobre Olimpia que le cortaron el cabello a la altura del cuello. Bueno, ahí también la Revolución Francesa trae trampa porque trae la fecha. Sí, por eso creo que es la única fecha que sí me sé, 7, 8, 9. A ver, ahí va, ya que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, por favor. Entonces, durante la revolución, pues la república que se formó después no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que no fuera la de ser madre o esposas. O sea, cuando se publica el derecho, la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, a eso se refería literalmente, al hombre y al ciudadano, y las mujeres no eran ciudadanas. Exacto. Entonces, cuando Olimpia se queja y le dice, oigan, yo también estuve agarrando palos y piedras con ustedes, en 1791, que hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, como una contrademanda, pidiendo libertad, igualdad y derechos políticos en el derecho al voto para las mujeres, pues es cuando le hacen su corte de cabello a nivel del cuello, ¿no? Así de, bye. Pero no solo fue el cabello, Y fue por toda eso. la cabeza. Exacto. Ok. Ya nos falta la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Quién se anima a colocarlas? Creo que no todas han podido entrar, ¿verdad? La revolución fue en el 789. Sí, Sí. yo tuve problemas para entrar, pero nada, continúo con la grabación, nos quedan 6 minutos. Cuando se interrumpa, podemos continuar con este mismo ejercicio porque hay espacio en la segunda ronda para continuar con este ejercicio. Nada, nos queda 6 minutitos. Ok. Vamos, en la Ilustración. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos que hubo un proceso de ilustración, después vienen estos eventos que están inscritos, digamos, dentro de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, ahora les voy a pedir que nos vayamos a la tercera diapositiva. Si se fijan, aquí hay en la parte de arriba una indicación de 3/4, nada más le pican la flechita y ya pueden cambiarse a la diapositiva siguiente. Aquí ya hay un poco más de elementos y ya están divididos en dos regiones, ¿no? Por un lado tenemos lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sucedió en Europa. Y hay personajes, bueno, personajes sí. que corresponden a uno o a otro continente, ¿no? Entonces, bueno, es también ya como un poquito más, un nivel de dificultad un poco más complejo este. ¿Quieres que vayamos ordenando y luego vamos haciendo la línea del tiempo? ¿Cómo te parece mejor? Pues como ustedes se pongan de acuerdo, como ustedes lo decidan. Ok, Tim, nos quedan 5 minutos para ponernos de acuerdo. Sí, así como le ibas haciendo, Pili, ayudándonos, porque además haces la narración. Sí. Y ya vamos aportando. Me daban gusto mis clases de historia. Ok. Entonces vamos a empezar con las europeas. No, bueno, las europeas son más recientes. Vamos a empezar con las americanas, ¿les parece? Sí. Como para ir llevando ahí un poco de algo de orden. Por ejemplo, me parece que esta primera asamblea en el 848, con la idea de pedir sufragio, ¿no? Y que me parece que ahí todavía ni siquiera se planteaban el afrofeminismo, entonces era sufragio para las mujeres blancas de clase media, ¿no? Sí, y la foto se ve también. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo como tener bien clarito un ejemplo donde las mujeres blancas de clase media decían, queremos salir a trabajar, y las afrofeministas decían, queremos dejar de trabajar por ustedes. O sea, ¿no? Hasta esos encuentros bien interesantes. Parece ser que lo que sigue es una propuesta de Emma Goldman de feminismo y anarquismo.
Entonces dice, las mujeres viviendo de acuerdo a sus propias convicciones para ser mujeres libres. A eso, a mí me llama la atención porque eso le llaman anarquismo y sin embargo, no lo sé, esa frase no la siento tan rompeesquemas ahora como seguramente lo fue en esa época. O sea, por supuesto que ahorita asumo que queremos ser libres para hacer lo que queramos ser, pero es porque estoy parada en hombros de gigantes, de otro montón de mujeres. De ahí nos brincamos a 1920 en Estados Unidos, con la idea de promover el sufragismo, con dos objetivos, el derecho al voto y derechos educativos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, les queda, por ejemplo, esta de Men of Color to Arms. Sí. Ah, sí, aquí atrásito. El esclavismo en Estados Unidos. A ver, que debe quedar como en medio de estas dos. La voy a poner aquí abajo. Bueno, no, es que va a estorbar un poco. Disculpa que las interrumpa, es para darles un mensajito. Cuando se corte esta transmisión, voy a hacer una pequeña pausa en lo que el video descarga en mi computadora. O sea que nos conectaremos como que 5 minutos después de que se corte el video. Ok, perfecto. Ok, está bien. Ok. Entonces, para continuar. Sí, aquí también va por acá. No, pero quería yo asegurarme de terminar bien ya con Estados Unidos. ¿No me faltó nada de Estados Unidos? No, ya quedaron allá. Todos, ¿no? Sí. Ok, los movimientos feministas, digo, socialistas, estos van por acá. De hecho, se puede cambiar el tamaño de las imágenes, ¿eh? O sea, también pueden hacer las chicas más grandes. Ya no voy a poder leer. Mis ojos no dan para tanto, estos 41 años, querida. Y el libro. No. Ay, sí, ya lo cambias. Es la primera, ¿verdad? Ok, y entonces como para darle un poco de hilo y de orden a los feminismos europeos, o sea, para mí el tema importante en lo americano o la ruptura americana fue sí el derecho al voto y a la educación y esta inserción de los afrofeminismos que no estaba siendo tomado en cuenta ni en Europa ni en Estados Unidos, pues, o sea, y que sí estaban habiendo espacios de pensamiento, nada más que no se encontraban. Y cuando se encontraban, pues más bien parecía, este es mi feminismo, no, pues este es tuyo. Ya a la luz del tiempo podemos decir, pues buscábamos los mismos derechos, nada más que con diferentes aplicaciones, ¿no? Esta libertad de ser quien pueda ser y quien quiera ser, ¿no? Bueno, ya se va a ocurrir el corte. Ok. Bueno, estaban acomodando el libro, ¿no? Sí, ¿en la 3 o en la 4? Es la 3. Ahora nos hace falta Filibet, No. nuestra mano que acomodaba las cosas. ¿Alguien más quiere tomar la iniciativa? A mí no me abre, por eso no me abierto. Ya nada más estaba el libro, ¿no? Repitió todo. Ajá. Ahí está el libro. Sí. Ay, alguien se llevó mi libro. Ah. Ya lo solté. Bueno, a ver, Gina, por favor, acomódanos. A lo mejor fui yo, pero no supe. Ahí está. Listo. Bueno, creo que ya quedó, ¿no? Entonces tenemos, bueno, no sé si alguien quiere hacer el relato mejor. Yo la verdad no revisé toda la lectura, como hice lectura rápida así, pero me llamó la atención la diferencia que van haciendo por regiones y aquí nos lo marcas, nos vas marcando como los tiempos que son diferentes, en los escritos, en el tipo de movimientos que da y que tú nos resumías también.
pero sobre todo cómo cada lugar pues va dando su, por ejemplo, los movimientos de mujeres negras en Estados Unidos o las demandas propias de mujeres según el lugar donde viven, aunque sean estos personajes grandes que conocemos, pero que denotan un tiempo específico, ¿no? Y la verdad, este libro no me acuerdo de qué. No, de hecho, bueno, no se trata de decir el contenido del libro, ¿no? Simplemente es como de las primeras publicaciones que se hacen también en Europa a la par de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el esclavismo. O sea, en Europa pues empieza a haber también otros movimientos, ¿no? Más hacia lo obrero. Generalmente estamos hablando del tema obrero muy marcado en Europa, marcado por estos sindicatos o estos movimientos sindicalistas, mientras que en Estados Unidos pues más bien era otra la situación, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar entonces ahora, sí, por favor, ya la última diapositiva, que es la 4 de 4. Aquí también ya hay otros, las pueden, están muy chiquititas, la verdad, pero se pueden hacer más grandes. Si quieren las voy haciendo un poquito más grandes para que vayan viendo y que ya tienen que ver con elementos prácticamente del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera ir acomodando. Todos tienen fecha, ¿eh? O sea, no es cuestión de la típica clase de historia de a ver en qué año se hizo tal cosa. O sea, todos traen la fecha justo para hacer más fácil la colocación. Si se fijan, estamos iniciando en 1900, prácticamente es la segunda década la segunda mitad del siglo XX. Y la última década de 1980-1990 se clasifica más como una década un poco pasiva, un poco no perdida, sino más bien en un proceso como de institucionalización, ¿no? Después de que hubo una gran revolución derivada de los 60, 70, la década de los 80 y 90 se vuelve como una década más de, ¿cómo decirlo? Como de un feminismo institucional, que es la crítica que hace Gargallo en su texto, de cómo empiezan las instituciones a apropiarse del concepto de género para instrumentar políticas o instrumentar acciones a favor de las mujeres sin que necesariamente haya transformaciones ideológicas de fondo, ¿no? Y también cómo la academia en esta época de los 80s, de los 90s, empieza a ver una mayor producción y un mayor número de mujeres estudiando mujeres, ¿no? Como un elemento como una temática que empieza a abordarse desde las ciencias sociales sobre todo. Bueno, creo que por ahí van. ¿El ala radical es España? El ala radical surge sobre todo en Estados Unidos. Surge en Estados Unidos porque por ahí de los 70s, bueno, 60, 70s, digamos, hay una formación de una organización que se llama el NOW, NOW, que justamente cambia como el discurso hacia decir, bueno, las mujeres no somos víctimas de opresión, sino simplemente somos víctimas de una desigualdad de acceso a los espacios laborales, a los espacios políticos, a los espacios públicos, ¿no? Entonces centran su discusión nada más en la desigualdad y niegan cualquier tipo de opresión, mientras que entonces hoy otros grupos de mujeres, otras feministas también en Estados Unidos dicen, o sea, no es cierto, ¿no? Nosotros vivimos en la casa, seguimos siendo oprimidas, en nuestra vida cotidiana seguimos siendo oprimidas. Entonces, ellas, el ala radical es la que justamente acuñan esta frase de lo personal es político, ¿no? Entonces, mientras que las feministas liberales se quedan nada más en un discurso de tomar espacios de poder o como espacios administrativos, cargos administrativos, sin resolver más allá de lo que estaba sucediendo en las casas, pues hay otra ala que es la radical, que justamente se separa de esta visión muy liberal de lo que es la lucha de las mujeres.
Entonces, por ahí nos queda este feminismo francés de la diferencia. Creo que todavía está por ahí perdidón. ¿Lo puedo mover? Bueno, más o menos lo pondría yo por acá, ¿no? Justo aquí con Betty Friedan de 1966, es la que funda el NOW, y justamente dice, ¿no? La situación de las mujeres es la desigualdad, no la opresión o explotación. Vamos a ver justamente ya para partir de los 70s cómo se vuelve ya más un tema de identidad, un tema de no nada más de un espacio público, sino una identificación de las mujeres en su sexualidad incluso, ¿no? O sea, esta aceptación de la homosexualidad y la participación muy fuerte de la integración de otros grupos de preferencias sexuales diferentes en la lucha feminista. Olivette, te extrañábamos para organizar las ideas. Yo estoy esperando el mensaje porque, claro, no hay nada más feminista que estar en tu seminario de autoformación mientras ves la lavadora. Claro. Ajá, obvio. Y entonces yo así, qué raro, ya tardó mucho, hasta que me fijo bien y yo, ¡ah, ya lo mandaron! Entonces ya, ya estoy acá. Bueno, pues este es un panorama muy general, obviamente resumir 5 siglos o 6 siglos de feminismo en el mundo, pues es complejo, ¿no? Entonces, pues nada más es una aproximación, es como un sentar las bases de lo que sucedió en México. Y para eso también les voy a compartir, que eso ya lo verán o lo veremos de manera, para no seguir retrasando el trabajo, un ejercicio que hicieron unas compañeras de la Ibero de León, muy bonito, que justamente va a reforzar o va a esquematizar el trabajo o la lectura que hicimos de Barrancos sobre México, ¿no? Entonces déjenme compartirles, está el link ahí para quien quiera entrar, pero si no, acá se los muestro para que lo vean. Es esta línea de tiempo también. No me falles. Esta línea de tiempo que hicieron justamente con yo les digo personajes, perdón si suena muy raro, con estas mujeres que lucharon en México después del siglo XVII. Entonces se inicia, digamos, con la genealogía o la historia de Josefa Ortiz, de Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rita Cetina, ¿no? Entonces se dieron a la tarea como de ilustrar y de resumir qué hicieron estas mujeres, dónde estuvieron, en qué fecha, en qué periodo. Y pues así, ¿no? Les comparto para que también, si quieren irlo viendo después con calma, ir leyendo, ir reconociendo. Y bueno, ellas ya incluso al final, pues pusieron a las feministas, las últimas feministas ya hasta incluso de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, vemos, por ejemplo, aquí también algunas compañeras que ya han estado trabajando, que son feministas, que en la actualidad están aportando, están trabajando en el tema feminista, ¿no? Entonces, pues es un poquito también para reforzar esta lectura que hicimos de Dora Barrancos sobre cómo es que el feminismo ha evolucionado, ha estado desarrollándose en México. Y bueno, voy a dejar de compartir ahora esto y vamos a regresar a nuestra discusión. Y vamos a pasar entonces ahora sí a la segunda pregunta, ¿no? Dentro de la tarea, digamos, o de las preguntas que se dejaron, pues esta es la número 2, ¿cómo se ha articulado históricamente la lucha feminista con el desarrollo teórico del feminismo? ¿No? Por ahí también alguna de las autoras lo comentaron. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y participar, o sea, obviamente esto es libre, pero bueno, la idea es... Sí. ¿Se me escucha? Sí, a ver. Que ya pasé el celular porque era imposible en la computadora. Sí, entonces, si quieren, ¿quién más quiere participar? Sol, Filibet también por ahí creo que levantó la mano, ¿o no? Yo estaba aplaudiéndole a Sol porque, pero sí, Okay. O sea, tengo un par de ideas que podría compartir. Bueno, entonces, si quieren, levanten su mano y voy viendo cuántas compañeras son para que podamos distribuir el tiempo entre todas. Bueno, entonces adelante, Sol, adelante. Sí.
A mí me llamó mucho la atención, bueno, igual ahora que estaban haciendo lo de la línea del tiempo, ese contraste entre la teoría o el movimiento que surge en Estados Unidos y lo que surge en Europa, porque es precisamente algo que contrapone, ¿no? O sea, algo ya comentabas de cómo el movimiento en Europa está muy de la mano del anarquismo, el socialismo, y a partir de eso también es una forma de, teórica obviamente, pero también una forma de lucha que está muy vinculada a ciertos grupos de la sociedad y que es lo que, digamos que entró mucho en conflicto con la teoría norteamericana y con los movimientos hechos en Estados Unidos que fueron, como decían ellos, liberales, ¿no? En el sentido de burgueses. Entonces como que criticaban mucho eso y siempre, de hecho, en algunas lecturas lo comentan, ¿no? Que la palabra feminismo también fue criticada en su momento y no la querían utilizar porque la obligaban a lo que era la burguesía, ¿no? Y que eso era algo que iba, su búsqueda no era en sí por las mujeres, sino por el todo, ¿no? O sea, por la sociedad o por la comunidad obrera, por los obreros en general, no por hombres o mujeres. Un poco esto de, bueno, buscamos la igualdad y no la liberación específicamente de las mujeres, sino algo más general, que era como la dinámica que había en Europa. A mí lo que me llama mucho la atención es como estas dos, digamos, grandes corrientes teóricas, que son la de Estados Unidos y la europea, sobre todo la europea que viene del marxismo, el anarquismo, el socialismo, cómo va a llegar de diferente forma a Latinoamérica. Y, por ejemplo, Estados Unidos va a ser más importante para México, y como el feminismo mexicano es muy en esta línea liberal, burgués, bueno, buscamos estas cosas, y el sudamericano no. También esta migración tan fuerte que hubo de pensadores europeos hacia Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Cómo les llevó también esta idea de los sindicatos, de los grupos obreros, un poco más hacia esa línea, ¿no? Y creo que eso se refleja mucho precisamente en cómo ha transcurrido ese desarrollo, ¿no? Dentro de los países de América Latina. Y en ese sentido, creo que acá en México, la teoría feminista ha estado muy en la línea, y creo que también lo comentabas como una crítica de las pensadoras blancas que son las guías teóricas, ¿no? Pero no termina de aterrizar como dentro de la práctica precisamente la lucha, ¿no? Como entendida como una praxis, como un movimiento de protesta, como un movimiento social. Como que sigue un poco ahí en estas líneas. Ahora las chicas, las jóvenes, las nuevas generaciones que, digamos, salen ahora a protestar, creo que están como intentando adaptar esto. Bueno, yo eso es lo que quería comentar respecto a esto del desarrollo histórico, particularmente desde el punto de vista de México, porque creo que en México ha habido este cambio que ya existía en Sudamérica, ¿no? Como esta idea de no irse tanto por el feminismo liberal, como más político, sino un poco más amplio, con miras más amplias más que nada. Bueno. Gracias, Sol. Pilibet. Pues yo dos ideas, ¿no? Que son muy chiquitas y que pues ya ni siquiera sé qué tan relevantes pueden ser. Uno, al leer y además al ver las líneas del tiempo y lo que estamos comentando, una gran parte del tiempo de las acciones y las críticas feministas ha sido tratar de conquistar derechos que evidentemente no tenemos o no teníamos las mujeres y que sí ostentaban los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque es apenas hasta hace relativamente poquito que, o más bien creo que hacia ahí podría ir, dejar de pensar en esos derechos y en esos privilegios que tienen ellos y que los queremos para estar en una condición de igualdad, como para empezar a pensar en qué condiciones queremos nosotras, independientemente de lo que ellos hayan tenido de cuenta. El voto, ok, conquistamos el voto, y si es una super lucha, ahorita me da mucho coraje cuando veo que se desperdicia eso, ¿no? O a dónde ha llevado, pero no necesariamente eso hace una transformación o lleva a una transformación o a una ampliación de las libertades. O sea, logramos el voto, pero eso no siempre,
de hecho casi nunca, se traduce en vivir la vida, como diría Martha Nussbaum, en vivir la vida que queremos vivir. No sé si me explico. Entonces, un salto que a mí me parece importante tiene que ver cuando se empieza a hablar hace relativamente poco en términos temporales de la interseccionalidad, que ese es otro problema que yo veía viendo, o sea, era, vamos a conquistar lo político, entonces acabamos peleándonos las blancas con las negras, las burguesas con las esclavas, las pobres con las ricas, las europeas con las americanas. No, espérate, o sea, hay que entender que se cruzan y que como Jenga, ¿no? O sea, mientras más se te acumulen, obviamente más inestable y más riesgo hay, ¿no? Entonces se te va a caer la vida a nivel personal, cuantas más de estas dimensiones se te crucen. Eso permite darle profundidad al análisis y a la búsqueda de necesidades, lo que me lleva al primer comentario. Creo yo que tendríamos que estar construyendo otro tipo de ideales que se adecuaran a la vida que cada quien o cada grupo quiere vivir y sobre eso luchar, con una serie de principios, que esos principios son los que nos llevan a estas visiones deseables, pero establecer que mi metodología, mi visión, que responden a mis necesidades, aplican para las tuyas, creo que es lo que ha llevado a frenar y que inclusive en las discusiones actuales se ven. O sea, por ejemplo, no sé, por decir algo, con la discusión sobre las personas trans, ¿no? Si se incluyen o no. Ya, ese es otro tema. Ya está ahí, ya. Gracias, Bilibet. Pues prácticamente ya te fuiste casi a la respuesta a la pregunta número 3, pero no importa, qué bueno, porque justamente das pie a que la podamos responder entre todas, ¿no? Que prácticamente es cuáles son los principios de acción que han marcado la historia de la lucha feminista hacia el surgimiento de las potencialidades de transformación. Entonces, bueno, no sé quién se anime a dar su comentario, su percepción, cómo podría dar respuesta a esta pregunta. Gina, ajá. Yo como vinculando, ay, perdón. Sí, adelante. Sí. Gracias. Yo como vinculando un poco la anterior y esta, me llamó la atención de la lectura que el término decía, el término se tardó, ¿no? Es el feminismo no surgió con el movimiento feminista, sino que tardó en generarse y que fue generado por un hombre como algo negativo. Entonces eso me llamó mucho la atención y de ahí pues ya todo lo que nos hilaba Pili con la interseccionalidad y y me llama mucho la atención cómo este término, o sea, cómo el concepto en sí, más allá de que tiene su propio campo de disputa, pues se vive diferente dependiendo de la región y pensando sobre todo en lo que nos decías de las mujeres zapatistas, ¿no? Como más allá de si ellas, si hay una línea y una discusión del concepto, más allá de lo que esto pase, ellas lo construyen desde la práctica o incluso pensando en mí misma, que yo he trabajado en ONGs, he andado aquí y allá, pero la verdad que nunca me he considerado feminista, a lo mejor por cómo yo pensaba que eran las feministas, o sea, nunca fui a la marcha, o sea, en ese sentido ¿no? Entonces, desde ahí, a lo mejor este potencial tiene que ver con la propia construcción de cómo nos pensamos a nosotras mismas feministas. Y lo que decía Pilibet me gustó mucho, de cómo podemos construir un mundo con la visión de las mujeres. Y su propuesta me parece como anarquista, no sé si eso sería que me gusta, o sea, es porque es una visión múltiple, o sea, no sé, no, porque las visiones que los movimientos o la historia que nos muestra Perla parecen visiones sesgadas. Yo, mujer, con estas características, yo, mujer. Y entonces, de ahí también la discusión que hubo recientemente en un seminario de las grandes que hablaron y hablaron del feminismo. No sé si lo vieron, que incluso hubo una respuesta del instituto, de este instituto de la UNAM diciendo, son ellas las que lo dijeron, no es el instituto. Y era esa visión de las feministas, aquellas de los 60, 70, ¿no?
No sé, mis reflexiones. Nada. O como Muchas nos dicen, gracias. esas sí eran feministas, las de ahora no. Y yo, ¿what? O sea, como, perdón, ya, perdón. Es que justo es bien interesante cómo en estas interseccionalidades, conforme digamos, se van logrando estos derechos o se van logrando estos movimientos, más bien se ganan derechos, se van, digamos, particularizando más, ¿no? Entonces se va abriendo una gama de posibilidades y entre más herramientas teóricas y entre más herramientas analíticas tenemos, entonces más complejo se vuelve. Y entonces ahí es donde a veces, digamos, como mujeres definitivamente no logramos acuerpar, ¿no? A todas las otras mujeres y entramos en estos conflictos, que es prácticamente algo de lo que creo que de repente está sucediendo muy en el presente, ¿no? Entonces, las marchas, ¿no? Las marchas de mujeres de repente se vuelven conflictivas al interior porque las jóvenes no entienden a las mayores y las mayores no entienden a las jóvenes, ¿no? En esta, pues me parece que sí, tratar de ir más allá de lo que realmente soy yo como mujer individualizada, ¿no? Un poco a lo mejor por eso el texto de las zapatistas es bien interesante ver cómo pues, me permite poder entender lo otro, la otra, desde otra perspectiva, ¿no? No sé, ¿alguien más que quiera opinar? Es un delicado balance, Perla, porque, o sea, me escuchaba yo a mí misma y también decía, ay, Pili, qué posmo, ¿no? O sea, ¿no? Y, y que es y que pasa en otras esferas, o sea, tratar de entender ahorita la diversidad sexual desde el tipo de pareja, la forma de relación, la identidad de género, la identidad, o sea, se vuelve un multiesférico súper complicado. Entonces, yo llego a la conclusión de que eso está muy bien para la academia y para el actuar político, pero a nivel vida, ¿qué se transforma? Lo mismo pasa aquí. O sea, para la academia y para la cuestión política está bien importante que tengamos la visión de la mujer indígena y además no todas las indígenas viven en condiciones similares, ¿no? De la mujer afro, de la mujer obrera urbana, pero o sea, qué bien, pero ¿cuáles son esas visiones? Que una me queda claro que tiene que ver con la libertad, ¿sí? Pero otra, a mí, Pili, se me hace que tendría que ver con círculos de diálogo, sociocracia y toma de decisiones. Ay, Pili, pero qué tardado. Pues sí, es tardado, pero de esa forma puedo escuchar a todas y tomar en cuenta el pensamiento y necesidades de todas, ¿no? Si reproducimos la misma estructura vertical de toma de decisiones de yo tengo la razón y como yo gané y tengo más poder, pues estoy reproduciendo la misma estructura patriarcal. ¿Para qué? Entonces, o sea, es un balance bien complicado. Totalmente. Carlita, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, un poquito como retomando lo de las lecturas que te decía hace un rato, pues soy nueva en el tema, pues en este sentido, ¿no? De cómo van cambiando también las necesidades, que ya lo decía Pilibet ahorita y lo decía Gina, ¿no? O sea, a mí lo que me llamaba la atención es cómo en los 20, o sea, me quedé sorprendida porque las mujeres tuvieron que luchar para que no fuera contemplada su opinión a través de la opinión de un hombre, ¿no? O sea, ¿y cómo se da esta lucha en Latinoamérica? Posteriormente, o sea, justamente derechos laborales, pequeños grupos, ¿no? Que se iban dando. Ahora, parte de lo que retomo de esos pequeños temas o segmentos de derechos que se fueron dando en estos años, en los 40, recuerdo que fue más o menos lo de la sexualidad, el aborto, o sea, como que yo lo segmenté como por periodos, justamente para ver cómo fue esa evolución en los derechos y en las luchas. E incluso también me llamó la atención y comparé un poco, disculpa si lo digo desordenado, pero es que como que tengo una explosión de ideas aquí después de leerlo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y comparé un poco esta parte de cómo Cuba, que justamente era el país que no aceptaba como tal el término de feminismo,
era porque estaba como en pro de la igualdad, pero no reconocía esta lucha porque la veía como algo neoliberal, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención porque de primera instancia, cuando uno no conoce, cuando uno está entrando en esto, yo hubiera pensado que era uno de los primeros países que hubiera apoyado estos movimientos. Pero posterior a leer, pues me estoy dando cuenta que no fue así, ¿no? O sea, que no se da tan fácil ese reconocimiento, que al contrario fue como pues un tope, ¿no? Para lo que se llevaba en avance. También me llamó mucho la atención todos estos movimientos indígenas, incluso justamente en México, y también cómo se empiezan a segmentar nuevos teorías, nuevas líneas incluso de investigación, y recordaba, bueno, vi que en México fue el Colegio de México donde se empezó a forjar como este feminismo en un primer momento, ¿no? Y me acordé, o sea, al leer de la doctora Arispe, me acordé que era de la generación de una profesora que tuve, y como que me cayó el 20 porque la profesora trabajaba justamente el tiempo como un derecho. Y yo lo vi ya, el tiempo como un derecho de la mujer, ¿no? O sea, ya como después de muchos años, como que al leer esta línea, engrané, ¿no? O sea, cómo es que a las mujeres justamente lo que se veía con la pandemia empieza a reclamarse ese tiempo, y también no solo de todas las mujeres, sino también en el grupo específico de las empleadas domésticas, y estas luchas que vuelven a lo que se tenía en los movimientos obreros, ¿no? Entonces, te digo, traigo así como un poquito de revoltura, de explosión de ideas todavía, pero pues son como las principales líneas que vi, y que creo que sí dejan a las necesidades contemporáneas, pero que eso no implica que no se tenga que volver a revisar y pues a revalorar lo que ya se logró, ¿no? O sea, porque es justo eso, hay gente que se reconoce como feminista, por ahí hablaba incluso de algunas personas que eran liberales, que habían llegado incluso al poder, ¿no? En algunos países como presidentas, y que existían estos conflictos, incluso o ataques de los mismos grupos que no las aceptaban, ¿no? Por estas circunstancias, pero es justo lo que decía Pili, ¿no? O sea, son necesidades distintas, y entonces cada quien lo debe de entender desde esa perspectiva, y a partir de eso, pues seguir profundizando en ese sentido. Entonces, era mi opinión, espero no haberme alargado tanto. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan 8 minutos, pero creo que todavía podemos aprovechar para contestar una pregunta más, que es la 4, que es justamente esta de la historia de la lucha feminista se caracteriza por la confrontación entre los múltiples feminismos que lo conforman, que es algo también de lo que hemos estado hablando. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales factores que históricamente se han contrapuesto entre los feminismos? A ver, Lucila. Levantaste la mano muy tímidamente. Sí, porque estoy viendo si no tengo, es que como ya salieron de vacaciones, tengo aquí a mis 2 bebés, entonces cuido mucho lo que digo. A veces. ¿Estás tan enojada, Lucila? No, nada que ver. No, es que nunca me enojo. No, pero bueno, básicamente a esta pregunta era como que es el cierre de todo lo anterior que estaban comentando las demás compañeras. Y creo que algo que me llama mucho la atención es esta construcción que se está haciendo. Ahora sí que, como dice Pili, como el Jenga, es esta construcción de redes, de diferentes realidades, de diferentes, ahora sí que miradas y circunstancias pues de los frentes que se están llevando a cabo a la fecha. Porque creo que esta situación histórica sí se nota como yendo a la par de todas las otras diferentes luchas que se han hecho por campesinos, por grupos de poder, por situaciones laborales.
pero tienen aspectos muy particulares a partir de la visión, justamente la visión de de los feminismos, la visión de la mujer, ¿no? Porque tienen una serie de roles mucho más complejos en algunos momentos. Y creo que a la fecha, esta misma complejidad que mencionó Pili, no solamente es si eres hombre o mujer, si eres hombre o mujer, transgénero, lésbico, gay, queer y todo lo que ello te buscas, o sea, la identidad que buscas de la cual buscas formar parte, también te hace parte de estos grupos de lucha en los cuales no puedes dejar de lado. Entonces creo que también una bueno, más de los factores que han contrapuesto, creo que de los principales retos que pudieran como enfrentarse a la fecha, es esta misma construcción de redes transdisciplinarias, transgeneracionales, que construyen en sí mismo una nueva forma de entender el feminismo, no solamente la parte liberal, no solamente la parte vivencial, no solamente la parte económica, porque también es eso otro, y la parte legal, que la verdad es una maraña que, híjoles, hasta miedo de tocar, pero pues es parte de la realidad y con la que te enfrentas en el diario vivir, como decía Pili hace un ratito. Pero pues que esa misma lucha que se tiene todos los días, e incluso con uno mismo, cómo identificarte sí o no dentro de qué mirada o dentro de qué trinchera, creo que es parte de estos nuevos retos que se tienen a la fecha, ¿no? Entonces, no solamente es la definición de un concepto o la definición de una perspectiva o de una teorización, sino la realidad a partir de la cual estamos enfrentando esa historia, ¿no? A partir de la cual necesitamos tener esa memoria histórica fresca para poder entender el por qué están haciendo las cosas las compañeras a la fecha, ¿no? O sea, no solamente es, mira, qué interesante el pasado, ¿no? Pero pues ahí decía por ahí, ¿no? La espalda sobre quién estamos, ¿no? Y para lo que seguimos. Muchas gracias, Lucila. ¿Les parece si salimos y volvemos a retomar ya para la última pregunta, que será muy breve, para no agotar los 4 minutos? Entonces, listas. Bueno, la quinta pregunta es, ¿qué particularidades regionales latinoamericanas pueden advertirse en la lucha de los movimientos feministas? Sí, Lisa. Bueno, pues ahí algo que la autora enfatiza es la relación con los Estados Unidos, tanto para bien como para mal, ¿verdad? El movimiento feminista y la teoría feminista, pues uno de los centros donde más producción se hizo a nivel, ¿verdad? De tanto de literatura como de investigaciones, pues fue los Estados Unidos. Y pues muchas de esas ideas se internacionalizaron y llegaron a los países de Centroamérica y el Caribe. ¿Verdad? Por un lado, pues sí se enriqueció ideas, ¿verdad? Llegaron ideas nuevas, por un lado, ¿verdad? También, ¿verdad? Debemos de ser críticos porque también muchas de esas ideas o de esas influencias vinieron por organismos internacionales, y eso pues también, ¿verdad? Amerita una crítica. Y también, ¿verdad? Siempre recalcar que debemos de hablar de feminismos, de limitaciones, de debate, de luchas que sí tienen que ver por la igualdad desde un contexto liberal, moderno, luchas que tienen que ver por la dogmática, que no hay personas, grupos que se autodenominan como feministas, pero pues defienden ideas que son que no obedecen a
a cuestiones que no surgen o de un debate inclusivo de distintas voces. Y por último, ¿verdad? Los grupos que sí luchan por la libertad de todas y todos los seres humanos, de todas y toda la vida. Y que pues eso pues también genera pues una resistencia a personas que no quieren ceder su privilegio en la sociedad. Todo eso, ¿verdad? Por un lado, por la relación de Estados Unidos en cuanto a este cuerpo filosófico, complejo, que es heterogéneo, que es el feminismo, y por otra parte, pues las particularidades regionales también tienen que ver con las dictaduras. Países donde pues fue mayor la represión, y también países que sí, que fluyeron con mejor, mayor libertad estas ideas, y también, ¿verdad? La autora pues reconoce como luchas dentro del feminismo, participación de mujeres en la vida política, aunque, ¿verdad? Ellas pues no se autodenominaran como feministas, y que esto también pues incluye mujeres que no necesariamente pues eran de la academia, y pues también pues marca los 3 periodos, uno que pues va más pues por lo que tiene que ver con el liberalismo, por las luchas de la igualdad, por el voto, porque las mujeres tengan acceso a la educación. Un segundo momento a mediados del siglo XX, que tiene que ver que ya pues son mujeres que tuvieron acceso a la educación y que están luchando porque sean tratadas como profesionales, que no sean subestimadas, ignoradas, tratadas como seres inferiores. Y un tercer momento, ¿verdad? También, así que nos une también a Centroamérica, el Caribe, que tiene que ver, ¿verdad? Con la violencia, con la erradicación de la violencia, y que también pues una violencia pues que también es estudiada por los institutos, y que además de ser problematizada, investigada científica y probada científicamente, también viene acompañada, y esto es algo muy importante que tiene el feminismo y de lo que pues nos debemos de sentir orgullosas, acompañada de soluciones y de propuestas que incluyen tanto para reformas, tanto para el Estado como para las distintas instancias de la sociedad. Y nada, y también pues ese último momento también, ¿verdad? Como pues, después de tantos años en que este cuerpo pues se va incorporando distintas ramas del saber, distintos saberes, tanto de la academia como de fuera de la academia, pues ya va a convertirse en una ay, Dios mío, va siendo pues más inclusivo a distintas voces, comunidades, culturas, y pues por eso pues van surgiendo pues las categorías o los nombres que acompañan la palabra feminismo, como feminismo postcolonial, feminismo que tiene que ver con la decolonialidad, feminismo, ecofeminismo, el feminismo popular, el indígenas, también en plural, pues son grupos con distintas cosmovisiones, como bien reconocen todas las compañeras. Que pues yo creo que es mucho lo que nos une, después de haber visto ese análisis histórico de país por país, lo que pues sí, la particularidad, pues la mayor represión es en distintos países. Gracias, Lisa. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta pregunta o en general? Pilibet.
Ok, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, escuchaba esta necesidad de hacer crítica y me parecía maravillosa. Por ejemplo, me he cuestionado muchas veces cuánto de la presencia de las mujeres en el mercado laboral ha sido una elección y cuánto más bien ha sido un efecto de liberalismo económico y posteriormente del neoliberalismo, ¿no? Entonces, muchas veces hasta posturas rígidas o tenemos que salir a trabajar, las profesionales, lo que sea, no son una propuesta de libertad o de decisión, sino más bien de un sistema de creencias adoptado por una comunidad. Así que me sumo a esta necesidad de la crítica. Y la otra que quería comentar tiene que ver con o sea, como cuál sería o qué obstáculos o qué cosas complicadas ve ahora. Que las violencias, justo como comentaba la compañera, con las que hay que trabajar y los obstáculos con los que hay que trabajar ya son de carácter simbólico, ¿sí? O sea, ya que tienen efectos prácticos, que tienen efectos operativos. Es decir, las mujeres en México siguen ganando un 75% en relación a los hombres, haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo. Y ya no hablemos del trabajo doméstico no reconocido, ¿no? Entonces, tiene un efecto práctico, pero el rollo es que de fondo es un problema simbólico. Tiene que ver con el sistema de creencias. Entonces, cambiar sistemas de creencias me abruma porque por supuesto que es algo tardado, grande, largo, inclusive más allá a veces de nuestras vidas. Y por el otro lado también me sirve observar pequeños ejemplos, independientemente de salir a votar o no, de quitarte o ponerte ropa o no. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, veo que ya está más, o sea, doméstico pareja, antes de que intervengan los hijos, o sea, antes de que aparezcan los hijos, ya está más normalizado la división de tareas en el hogar. Una vez que aparecen los hijos es un despapalle y se acaba, ¿no? Pero eso lo veo como un avance. A mi mamá no le tocó, ¿no? Y me sirve también como de ansiolítico mental, de decir, pues no, Pili, no vas a lograr hacer cambios tan fuertes, pero sí pasitos que lleven a hacer estos cambios subjetivos, estos cambios de sistemas de creencias que más adelante tengan grandes efectos operacionales. Creo que esa sería mi opinión de cierre. Gracias, Pili. Lucila. Sí, gracias. Pues ahorita escuchando a las compañeras, algo que dijo Lisa me agradó mucho, ¿no? Donde hablaba acerca de cómo las realidades también nos van modificando nuestras formas de cómo interactuar dentro de esta misma lucha, ¿no? Entonces creo que un punto importante que también pues a la fecha tenemos, no sé si a favor o en contra, pero a fin de cuentas es lo que hay, es todas estas redes de tecnología a partir de las cuales, pues si no, no estaríamos aquí, creo, sino que en algún otros momentos en la historia han sido redes de otras formas y que ahora, pues, esta situación tecnológica y esta facilidad incluso de opinión, ¿no? Ni siquiera de acceso a la información de opinión, pues también muchas veces es lo que transforma. Porque, por ejemplo, ya estas plataformas en las cuales, bueno, yo no las uso, pero las plataformas en las cuales, por ejemplo, está el Facebook, el Twitter y no sé qué, que esas terminan definiendo la identidad de muchas de las adolescentes o de muchas de las personas que están pues, en sus diferentes, pues, en sus vidas, pues, y cómo eso de alguna forma se ve influenciado por otros grupos que decían en ese momento, pues terminan siendo grupos de poder, que definen lo que debe o no debe de ser una persona, con qué características, debe o no debe ser una mujer, o debe o no debe de ser incluso una persona que está defendiendo una causa social. Entonces, eso también creo que pues es una realidad, ¿no? Y creo que la situación esta con las violencias normalizadas es algo que, pues, de una u otra forma también pues nos debe de motivar para continuar luchando, creo que porque, no sé, esa situación en la que decían de la parte de la situación doméstica, en la que están los roles definidos, y eso
al menos en mi casa, pues yo nunca lo viví con mis padres. Los dos, cada uno a su modo, y es que fueron una familia unida. A mí creo que desde el inicio, desde escuchabas el inicio de la escuela o vas creciendo y esto en la maestría, escuchar la idea de formalizar con una otra persona de otro género y que ese otro género te diga qué hacer, te pica, ¿no? Y como que dices, no, y te genera una repulsión tan extraña y te genera situaciones en las que dices, bueno, entras en conflicto contigo misma diciendo, bueno, hasta dónde sí permito, hasta dónde no, y ves otras parejas que lo llevan tan suave y son tan felices, eh, que dices, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se debe de cambiar, no? Entonces eso también te hace reaccionar. Dijeras, a lo mejor no va a pasar nada con que yo no estoy viviendo con una persona, ¿no? Pero de alguna forma, pues hay una generación que sigue y que le estás enseñando algo, ¿no? Y que constantemente te enfrentas con diferentes discursos, no solamente políticos, empresariales, situaciones económicas, sistemas económicos que han definido lo que incluso las leyes hacia la mujer son, y dijeras, bueno, ¿qué tiene que ver con una empresa transnacional? Pues tiene muchísimo que ver cómo eso de alguna forma también impacta en la toma de decisiones hacia lo local. Y creo que pues son una constante reflexión, lo que de alguna u otra forma ha partido también con dolores muy sentidos en estas diferentes mujeres que han hecho pues en algún punto de la historia que yo creo que dije, a lo mejor no se sentó Simone de Beauvoir a pensar, voy a escribir esto porque esto va a trastocar las ideas de las futuras, o sea, no, o sea, quiero hacer esto, mi manera de hacerlo es esta, y ahí les va. Entonces, creo que también esa es otra forma de hacer crítica, ¿no? O sea, pues no tanto en cómo quiero transformar las grandes masas hacia el futuro de quién, sino en lo que estoy viendo, quiénes se unen y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, pues, también una manera también de lucha, no necesariamente pues con bueno, la manifestación, sino también es otra forma de hacer crítica. Ya. Gracias, Lucila. ¿Alguien más que quiera comentar, hacer un comentario de cierre? Yo creo que estaría buenísimo, por ejemplo, poner cómo son los feminismos en México, cómo son los feminismos en Ecuador, o sea, como de las regiones donde somos, por la pura diversión de ver estas diversidades, ¿no? No en este momento, yo sé, pero por la pura diversión de decir, nos une, pero tiene estas particularidades. Y no solo teóricas, sino aquí están en vivo y a todo color. Claro, y que en las últimas décadas también como que se empiezan a tocar otra vez, ¿no? O sea, en estos movimientos que hubo 2017, 2018, 2019 en toda América Latina, me parece que es también bien interesante como poder empezar a documentar pues lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y justo ver estas diferencias muy regionales, muy particulares, pero que a la vez como latinoamericanas finalmente estamos ahí, ¿no? Estamos presentes, estamos trabajando y luchando. Y ahora de la mano con niñas muy jóvenes o con participantes muy, muy jóvenes, ¿no? Que es como algo de lo que está caracterizando los movimientos feministas en América Latina. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, entonces ya... sí, Lisa, adelante, dile. Sí, bueno, siguiendo, ¿verdad? La idea de Pilibet, sí, ¿verdad? Para una próxima edición de este seminario, se puede hacer un tema que sea los últimos 10 años. Porque, ¿verdad? Este texto histórico maravilloso, buenísimo, pues sí, pues no aprendimos, ¿verdad? A separar unas etapas y tenemos unas ideas generales, pero sí los últimos 10 años en América Latina y el Caribe, los proyectos más emblemáticos, las luchas, los reclamos, pero nada, esas son ideas sueltas que para dejarlas así grabadas y pues próximas ideas futuras. De hecho, también, si quieren, después les puedo compartir un texto de Ana Falú, que hizo justamente como tratando de actualizar los movimientos feministas en Latinoamérica. Es muy breve y está bastante bueno. Si quieren, luego se los comparto ya para poder terminar la historia.
Gracias, gracias. Bueno, pues un poquito ya cerrando, quiero compartirles esta frase que me pareció bien bonita, porque es como rescatar mucho de lo que se ha dicho en esta sesión, ¿no? Del feminismo se ve la protesta contra el varón amo y no se ve lo demás, que es nuestro ser mujeres juntas, la práctica de relaciones entre mujeres, la posible liberación de nuestro cuerpo iniciada ya, de emociones antes bloqueadas o ancladas unívocamente en el mundo masculino, la lucha por darle al lenguaje esta alegría de las mujeres. Entonces, bueno, creo que en esa tónica vamos construyendo, en esa tónica vamos compartiendo entre todas nosotras estos espacios, estos saberes, estas opiniones, estas experiencias y reflexiones que pues cada una de nosotros hemos tenido a lo largo pues, de la vida o del día a día. Y bueno, pues qué bueno que estén por acá. La siguiente sesión, ahora sí para cerrar, corresponde bueno, está programada para el día viernes 12 de agosto. El título es Perspectivas Teóricas del Feminismo, estará a cargo de nuestra querida Lisa. Y bueno, pues también están las lecturas disponibles en el Drive, que bueno, por ahí estarán en el prontuario, pero si quieren, las podemos compartir la liga en el grupo, ¿no? O a través del correo electrónico. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si quieran comentar algo, Lisa. Sí, sí se verificó, porque no lo he hecho, que se puede acceder a las lecturas en el prontuario, ¿verdad? El prontuario tenemos una liga con... Ay, está sin audio, Perla. Espérate, déjame ver si te puedo quitar el mute. Espérate. Ahora. Yo iba a comentar que en el prontuario se ven las lecturas de este módulo. Pero las otras no. Exacto. Ok, pues nada, eso es una tarea que me voy a anotar, de que tengan acceso a las lecturas. Sí, lo antes posible, ¿verdad? Para que las puedan hacer, porque tenemos un mes, pero se va volando, el tiempo se va súper rápido. O quizás como comentaban también, enviarlas por el correo pudiera ser, al menos la que es obligatoria. Sí, ya las tengo, o sea, todas las personas que se han inscrito al seminario, o sea, las tengo en email, les envío un enlace con las lecturas. Yo soy quien maneja el email, el espacioygénero@gmail. Está bien, nada, yo en estos días voy a asegurarme de que tengan las lecturas. Pues muchas gracias a todas otra vez. De verdad que ha sido un espacio bien, bien bonito y que, bueno, pues se va construyendo, ¿no? Faltan todavía 5 sesiones muy variadas, con mucha información. Y bueno, bienvenidas. Y si quieren invitar a alguien más, de verdad, con todo gusto es bienvenida. Me parece que fue una excelente sesión. De verdad, una gran facilitación. Se nota el cuidado, el cariño. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por leer. Un abrazo. Coman rico. Sí, provechito. Igualmente, buen provecho. Gracias. Bye. Gracias.